vez nuestro estudio sobre la epístola a los romanos. Hemos dicho que este curso se llama Teología de los Romanos, Teología Paulina. Y es un gusto que podamos estudiar juntos y realmente me emociona cuando nosotros podemos acercarnos al trasfondo histórico. El trasfondo histórico es algo tan importante que le da un sentido profundo a las escrituras. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos normalmente, pero cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras y utilizamos el trasfondo histórico, hermanos, cambia profundamente nuestra percepción de lo que estamos estudiando. Entonces, quiero hacer dos cosas. Quiero invitarlos a escuchar el siguiente versículo y yo haré una oración. Es Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Qué hermoso versículo. Oremos, hermanos. Te alabamos, Señor, en esta hora porque tú nos concedes la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, eterno Señor, porque sabemos que tú quieres hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, y también quieres que tengamos una vida comprometida, una vida santa. Señor, uno de los problemas de nuestra época es que se ha perdido completamente el sentido de pecado y la gente no busca la santidad. Pero, Señor, a través de este libro queremos que tú nos enseñes tu palabra y nos enseñes a amarte y nos enseñes a vivir como tú nos has enseñado. Te alabamos, eterno Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. A continuación, hermanos, tendremos todo un panorama del libro y la época en la que se escribió nuestro libro de Romanos. Entonces vamos a atender con mucha atención toda esta explicación. Al final de este tiempo haremos algunas preguntas o ustedes mismos pueden hacer algunas preguntas sobre esta información. Pongan mucha atención porque esto le va a dar toda la claridad a nuestro estudio de esta noche. Muy buenas noches, hermanos. En esta ocasión tengo el privilegio nuevamente de compartir el panorama de Romanos. Para que nosotros podamos entender el panorama de Romanos y de todo el Nuevo Testamento, tenemos que entender la cultura romana. Recordemos que en los tiempos cuando se escribió el Nuevo Testamento, el imperio que dominaba era el Imperio Romano. Precisamente por eso nosotros tenemos que entender el contexto de una manera amplia. Esta sección del estudio que escucharemos el día de hoy tiene como intención que nosotros podamos tener un panorama tal vez no exhaustivo, pero sí amplio sobre qué es lo que se vivía en el tiempo donde se escribió la carta a los romanos. Para que nosotros podamos entender la manera en que Pablo escribe, necesitamos entender el contexto cultural. Recordemos que Dios utilizó a hombres que Él inspiró en el momento indicado por Él. Dios utilizó a hombres en su contexto cultural y cuando nosotros hacemos un análisis de la escritura, hacemos un análisis histórico-gramatical, cuando hacemos ese estudio exegético. Y el aspecto histórico implica la cultura del lugar, el tiempo y el porqué de todas las cosas que se estudian en ese pasaje. Para estudiar Romanos, entonces necesitamos estudiar a Roma. Quiero invitarles a estar atentos a esta exposición
porque en esta ocasión hablaremos acerca de Roma como imperio. Hablaremos acerca de la cultura romana y hablaremos sobre su economía y su religión. No sin entender que Dios es el Dios de la historia. Dios es el Señor de la historia. Para entender el contexto de Roma, tenemos que ir con pasos firmes sobre 4 asuntos fundamentales. En primer lugar, la cultura romana era una cultura sincrética. Sincrética implica la mezcla, una mezcla de la filosofía griega, la filosofía egipcia, la filosofía persa, sus actitudes, todas las formas que ellos tenían, no era algo propiamente desarrollado por los romanos, sino Roma captó el pensamiento griego y también tomó de muchos lugares su conocimiento. Esos aspectos nos van a ayudar a entender por qué Roma era una cultura politeísta. Habían muchos dioses y la adoración que Roma practicaba era una adoración al emperador, una adoración al culto mismo del cuerpo. Era una adoración en muchos matices antropocéntrica. El centro del pensamiento romano y de la cosmovisión romana es el hombre que puede llegar a ser como Dios, el hombre que puede convertirse en un semidios y los emperadores también que se sentían dioses. Entonces, todos estos detalles que nosotros observamos en la cultura romana nos llevan también a entender que la cultura tenía un poderío militar muy grande, pero todo esto estaba enfocado en el deseo de gloria, la gloria para las personas. La cosmovisión de un romano era tener poder, riquezas y gloria. Si ustedes han visto alguna película que tiene que ver con el Imperio Romano, siempre vamos a encontrar que los hombres están buscando su gloria, tener un nombre, hacerse de una posición. La cosmovisión romana tenía este aspecto muy clavado en toda su manera de pensar. Todas las cosas que hacían tenían que ver con ello. El hombre quería recibir la gloria y colocarse en un poder de autoridad. La cultura romana inicia desde un periodo que nosotros ya estudiamos la ocasión pasada, desde el periodo posexílico. Estamos hablando del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en la historia de Dios implica el pueblo de Dios está viviendo en un momento del exilio. Recordamos que el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera al exilio con los persas y después Judá también fuera al exilio. El exilio ya vimos los periodos en los cuales se fueron yendo, pero también cuando regresaron. El periodo de los persas, con Darío, rey de Persia, nosotros encontramos, por ejemplo, a Esther, a Esdras y a Nehemías como personajes bíblicos que nos narran esta etapa del periodo posexílico y es el periodo persa tardío. Los persas tenían el dominio mundial. En el año 530 o 535 al 331 antes de Cristo, nosotros lo conocemos también como el periodo de los macabeos. Estamos hablando del pueblo de Dios. El libro de los macabeos que nosotros vemos en la Biblia católica es un libro apócrifo, pero nos sirve para conocer la historia de esos 400 años de silencio donde el pueblo de Dios también estuvo actuando en aspectos políticos y sociales, pero recordemos que no hay una profecía específica en
ese momento, pero sí los macabeos vivieron y reaccionaron al imperio persa. Por la gracia de Dios, el imperio persa permitió que hubieran estos tres regresos. El regreso con Zorobabel, el regreso con Esdras y el regreso con Nehemías. Posteriormente a ello, los persas tenían el dominio mundial, pero nació una civilización, la civilización griega. Nosotros conocemos la civilización griega por Alejandro el Grande o Alejandro Magno, pero para recordar o para comprender un poco esta situación, los persas perdieron el dominio mundial que tenían debido a que Filipo de Macedonia o Filipo el Grande empezó a juntar las ciudades-estado. Atenas era una de esas ciudades y Macedonia era otra de esas ciudades. Y Filipo trató de conquistar todas las ciudades de tal modo que construyeron un gobierno que estaba distribuido en diferentes lugares, pero consolidaron el imperio griego. Los griegos, recordamos, y su influencia es muy grande, y esa influencia nosotros la conocemos como el helenismo. Alejandro Magno, en el año 335 a.C., consolida el imperio porque él empezó a extender su dominio, pero esa conquista fue hacia Siria, Palestina, Egipto y toda Persia. Hay una película que les invitaría a que ustedes vieran, que es Alejandro Magno. Sencillamente narra todas las conquistas, da una biografía acerca de Alejandro, cómo su conquista empezó, pues sí, primero desde consolidar el reino que su padre había dejado, pero él revolucionó el aspecto militar, creó la falange, y entonces en ese tiempo todos los ejércitos peleaban en línea. Él al inventar o al desarrollar este método de la falange, parte todas las ideas de guerra que tenían en ese momento y nadie les podía hacer frente. El imperio persa era el que dominaba, pero Alejandro Magno logró derrotar y tomar todo el territorio que Persia tenía. Entonces, Alejandro Magno se convirtió en esa persona que procuró conquistar a todas las naciones. Pero la conquista de Grecia no fue únicamente un aspecto militar. En realidad, hasta el día de hoy nosotros somos influenciados por el pensamiento griego desde muchísimas maneras. Para los griegos no era suficiente conquistar el territorio de una nación, sino que ellos conquistaron la mente de los pueblos. Este aspecto es muy interesante porque los griegos empezaron o tenían ese aspecto filosófico muy fuerte. Conocemos a filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos hombres que hasta el día de hoy su pensamiento ha influenciado en nuestros gobiernos, por ejemplo, hablar acerca de la República, ese libro que se sigue leyendo en nuestras universidades, o las Ilíadas, la Odisea, estos libros de historia que tienen que ver con el pensamiento griego, han influenciado hasta el día de hoy. Nosotros tenemos muchísimos vocablos en nuestro español que provienen del griego. Todos los aspectos de psicología, geografía, etimología, todas estas palabras son o tienen una raíz griega. Nosotros tenemos mucho pensamiento griego en nuestra manera de vivir. Inclusive el pensamiento griego dentro de la iglesia es muy notorio. ¿Pero por qué? Porque los griegos se dedicaron a conquistar no solamente territorios, sino también se dedicaron a conquistar el idioma de las personas. Alejandro Magno logró consolidar un idioma, el idioma griego koiné.
el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento es griego koiné. Koiné significa común. La mezcla de muchos idiomas y dialectos que en ese tiempo se hablaban, se hizo esa mezcla y entonces nació el griego koiné. Ese idioma se convirtió en el idioma internacional. Esto era muy importante porque todos tenían sus idiomas locales. Si nosotros recordamos Hechos capítulo 2, cada uno de ellos dice, estamos escuchando cómo estos hombres hablan en nuestros idiomas natales, donde nosotros nacimos, ellos están hablando esos idiomas, pero todos tenían un idioma en común, que era el idioma, el griego koiné. Los griegos también impactaron el aspecto de la educación, en la moneda, el arte, la poesía, la filosofía, y uno de los aspectos que para nosotros es muy importante es la conquista cultural, porque Alejandro Magno mandó a construir o se fundó durante su mandato una biblioteca, la Biblioteca de Alejandría. Alejandría, que está en Egipto, se convirtió en el centro cultural y artístico de los griegos. No solamente Atenas era la más importante, sino se trasladó toda la filosofía y el conocimiento a Alejandría. En Alejandría había una biblioteca donde se traían todos los libros de todos los pueblos que conquistaban y entonces se hacía una mezcla de todo el conocimiento. Recordemos que los griegos amaban la sabiduría, la filosofía, amor a la sabiduría. Ellos amaban el conocimiento y querían saber y saber y saber todo acerca de todas las cosas. Por la gracia de Dios, también el pensamiento hebreo fue traído a Alejandría y es cuando se manda a hacer una traducción del Antiguo Testamento, de la Tanakh, se mandó a hacer una traducción al griego. Nosotros hoy entendemos de esa traducción o tenemos de esa traducción la Septuaginta. La Biblia que hoy nosotros tenemos ha sido traída desde allá. Jesús leyó esta Biblia. La Septuaginta fue conocida por todo el pueblo judío, pero también por todo el pueblo romano. Todo el mundo griego podría tener en su forma de pensar, en su cultura, la Septuaginta. Cuando esto nosotros lo notamos, cuando hay citas del Antiguo Testamento, por ejemplo, de los discípulos o en los evangelios, son citas tomadas de la Septuaginta. Ese es un detalle interesante que nosotros debemos conocer. Roma se consolidó tiempo después de Grecia. Roma logró conquistar a Grecia. Lo primero que se consolidó fue las ciudades y dentro de esas ciudades se hizo un tipo de gobierno que se llamó el triunvirato. Entre Pompeyo, Craso y Julio César lograron unificar Roma, que también nació de la misma manera que Grecia. Julio César se convirtió después en el máximo emperador. Nosotros conocemos a Julio César en la historia, pero su nombre en realidad era Octavio. Octavio y Marco Antonio tuvieron una lucha. Marco Antonio y Cleopatra es parte de la historia. Marco Antonio se suicida y entonces el hermano comenta que el Antiguo Testamento está en hebreo y se hace la traducción al... Sí. Nuestro pastor Abdel comenta que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero se hace la traducción al griego y entonces esa Tanakh es una traducción, la Septuaginta es una traducción de la Tanakh.
Regresando a esto, Marco Antonio se suicida por el amor y el enamoramiento que tenía con Cleopatra. Entonces, Octavio se constituye como Augusto César. Aquí hay una transición de 3 imperios, del imperio persa al imperio griego, del imperio griego al imperio romano. Roma logró conquistar el mundo conocido debido a su poderío militar. Estos hombres que nosotros podemos ver en pantalla son los emperadores. Augusto César, hijo adoptivo de Julio César, fue aquella persona que consolida el término Augusto. Augusto implica completo o soberano, el César soberano. Uno de los aspectos interesantes acerca de eso es que los emperadores romanos, en su búsqueda de gloria, se conformaban a ellos o se autodenominaban dioses. Cada uno de los emperadores, al decirse yo soy el soberano César, el Augusto César, estaba diciendo que él era el señor de todos los señores de todos los pueblos. Esto precisamente era uno de los motivos por los cuales chocaba el pensamiento hebreo con el pensamiento romano. Augusto César, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano son los emperadores romanos que estuvieron durante el periodo del primer siglo, cuando fue escrito el Nuevo Testamento. Ahora, estos emperadores que nosotros hemos escuchado son muy importantes en el sentido de que la historia se desarrolla bajo el dominio de estos hombres. Las persecuciones que nosotros vemos narradas en el Nuevo Testamento, dadas por Nerón, por ejemplo, son algunos matices que nosotros entendemos en la historia. Apocalipsis escribe cuando Domiciano, conocido como la bestia bestialísima o Bela Belulísima, es una persona totalmente hostil y despiadada que destruye a todos los hombres y justamente a los cristianos, y por eso el apóstol Juan escribe en Apocalipsis tomando la figura de la bestia a este hombre. Tito, el emperador, fue aquel que destruyó en el año 67-70 el templo de Jerusalén. Entonces, todos estos emperadores que nosotros conocemos en la historia tienen una relación muy importante con el desarrollo histórico del Nuevo Testamento. Entrando directamente a los aspectos que determinaban la cultura de los romanos, uno de ellos era la religión romana. Los romanos entendían la religión como parte de su vida. Toda su vida giraba alrededor de la religión. ¿Por qué? Porque todos los dioses estaban relacionados con el comercio, con la guerra, con la fertilidad, con el deporte, con la familia. Y entonces cada una de las acciones que hacía un romano estaban en función a un dios. En todo el Nuevo Testamento nosotros encontramos que los cristianos chocan con la cultura porque el cristiano entiende a un solo Señor, a Jesucristo como Dios. Pero nosotros vemos, por ejemplo, que las persecuciones tenían una implicación política, cultural y económica, porque si no adoraban a los dioses, no podían vender. Había sindicatos, había un grupo completo de personas que nosotros conocemos como gremio, y este gremio tenía un santo patrono, o tenía un dios. Ese dios tenía que ser adorado por medio del comercio, por medio de la música, o por medio del arte, o por medio del deporte. Y si tú no adorabas por medio de ello,
no podía ser parte. Entonces, por eso los cristianos en el Nuevo Testamento fueron reprimidos y relegados y tuvieron presión económica debido a que ellos ya no iban a participar de todo lo sacrificado a los ídolos. Recordemos que Pablo le dice a los hermanos que ellos pueden comer de todo lo que hay en el mercado, pero él les está diciendo esto porque todo lo que estaba en el mercado había sido primero sacrificado a los ídolos. Había una concepción muy religiosa en toda la vida de los romanos. 2, la religión romana era una mezcla de muchísimas religiones. Roma no fue como Grecia, que conquistó los territorios y les dejó su religión propia, sino Roma ya había adquirido y había hecho una mezcla de toda la ideología, pensamiento, cultura que se había traído de Grecia, pero sus dioses no se habían diferenciado de los demás. En realidad, ahorita vamos a ver una tabla donde todos los dioses griegos son los mismos dioses romanos, pero todos esos dioses se conjugan con los dioses egipcios, con los dioses de todas las naciones, y los romanos hicieron esta mezcla, causando entonces un choque aún más fuerte con el pensamiento cristiano. Otro de los aspectos que se presenta es que la religión de los romanos era una religión contractual. Un contrato entre los hombres y los dioses. Para recibir favores, ellos daban y ofrecían algún tipo de culto, y si la divinidad cumplía o no, le daban o no le daban adoración. Precisamente este es otro de los aspectos con los cuales choca el pensamiento paulino. Algunos matices interesantes son también la adoración al emperador. Los emperadores se sentían dioses, y entonces todo el imperio tenía que adorar al emperador. Cuando nosotros vemos en la escritura, por ejemplo, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿debemos dar impuesto a César? El impuesto en ese momento era un sistema de adoración. Y Jesús responde, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios, diferenciando el aspecto del tributo, que es justo en cuanto a los aspectos de gobierno, y la adoración que solamente Dios merece. Entonces, en todo el Nuevo Testamento nosotros encontramos que los emperadores se sentían dioses y querían recibir la adoración. Esto también tenía una relevancia muy grande en el señorío de Jesucristo y las persecuciones, porque el pueblo judío o el pueblo cristiano se convirtió en un pueblo hostil a los intereses del emperador. No porque los cristianos fueran malos, sino porque los cristianos no querían o no debían adorar al emperador. Recordamos cómo en Santiago o en Primera de Pedro se le dice a los cristianos que se deben comportar con justicia, con santidad, con obediencia a las autoridades, para que la palabra del Señor no sea blasfemada, para que cuando se piense de ellos como malhechores, ellos den la gloria a Dios por medio de su actitud y de su responsabilidad como buenos ciudadanos. Entonces, el pensamiento cristiano no era hostil al imperio, pero era contrario al culto al emperador. Muchos de los problemas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento con respecto a las persecuciones tienen que ver específicamente con el culto al emperador y el culto que solamente Dios merece. El aspecto del culto del emperador lo podemos dejar de lado para entrar a las religiones de misterio. Las religiones de misterio eran todos aquellos cultos o ritos que se hacían para adoración en el hogar. Cada persona hacía ritos
no solamente era un aspecto de sacrificios, sino que se tenían estatuillas, se tenían aromas, se tenían colores, se tenían velas, se tenía todo un aspecto místico. Los romanos eran personas muy místicas. Los romanos, al igual que los griegos, daban un culto al cuerpo de una manera muy amplia. Nosotros somos personas que nos gusta ver las Olimpiadas. Y las Olimpiadas, pues sabemos que nacieron en un contexto griego. Pero los romanos llevaban a la belleza del cuerpo, así como los griegos lo hacían, a un nivel aún superior, porque ellos adoraban su propio cuerpo. Dentro de la estructura de las ciudades romanas, de ley tenía que haber un ludus, un lugar de ejercicio, pero que también era un lugar de entrenamiento militar, pero que también era un aspecto de la adoración a sí mismo, porque por medio de ellos alcanzaban la gloria, las glorias de los guerreros, las glorias de los soldados. Todo esto tenía que ver con una idea antropocéntrica, el culto a uno mismo. Otro detalle que nosotros tenemos de la cultura romana es el panteón. El panteón nosotros lo entendemos como el lugar donde nosotros llevamos a enterrar a los muertos, pero el panteón viene de una palabra que es pantateón, donde están todos los dioses. Pantateón, todos, pantateón, dioses, donde están todos los dioses. Todos los dioses romanos eran presentados en todos los aspectos de la ciudad. Uno de ellos, por ejemplo, nosotros conocemos cómo la Escritura nos presenta que a Pablo y a Bernabé se les dijo Mercurio y se les dijo Júpiter, pensando que ellos eran dioses. Pablo tuvo muchos problemas y específicamente en Éfeso por el alboroto que se hizo en Éfeso por Diana de los Efesios. Y así nosotros podemos encontrar a muchos dioses. La Escritura nos presenta, por ejemplo, en Juan capítulo 1, el Hades. Hades tiene que ver con un dios de los griegos. Continuamos con el aspecto de la ciudad romana. La ciudad romana tenía que ser construida de una manera militar, pero también de una manera estratégica. Todas las ciudades romanas estaban trazadas de modo que una calzada cruzara absolutamente el centro para que pudieran entrar los ejércitos. La forma de vivir de los romanos era militarizada en muchos de los aspectos. Por eso Pablo utiliza muchos aspectos militares en su lenguaje, aspectos del deporte en su lenguaje, y todos estos detalles nos ayudan a entender al Nuevo Testamento. La ciudad romana debía tener una calzada, debía tener muros, debía tener teatros, debía tener ludus, debía tener baños, debía tener mercados, debía tener templos, pero todos estos aspectos eran planeados desde la cabeza del imperio. Toda ciudad romana debía estar sujeta a los lineamientos del imperio romano. Los principales dioses del panteón romano son Júpiter, Juno o Juno, Neptuno, Minerva, Marte, Venus. Si nosotros vemos, son los planetas del sistema solar. Es la influencia que nosotros seguimos teniendo del pensamiento griego y del pensamiento romano. Júpiter es el mismo dios que Zeus, Juno de Hera, Neptuno, Poseidón, el dios de los mares, Minerva de Atenea, Marte de Ares, Venus de Afrodita, Febo de Apolo, Diana o Artemisa
la diosa de la casa, de la virginidad, de la luna y la paz. Este es muy utilizado en Efesios. Mercurio como Hermes. Nosotros hasta el día de hoy hacemos análisis hermenéuticos. Bueno, el nombre Hermes tiene que ver con un dios del comercio, protector de los caminos y guía del viajero. Era aquel dios que llevaba los mensajes entre los dioses. Por eso la hermenéutica tiene que ver con el mensaje correcto transmitido del emisor al destinatario. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las seguimos trayendo del pensamiento griego y pensamiento romano. Nosotros como iglesia entendemos que el pueblo de Dios tuvo muchas persecuciones y uno de los aspectos de la persecución y de las copas de la ira que nosotros vemos en Apocalipsis tienen que ver con el comercio, porque había una presión económica muy grande. Roma hizo las famosas rutas comerciales. Hay una frase que todos hemos escuchado, que todos los caminos te llevan a Roma. Y precisamente eso era una verdad, porque todas las rutas tenían una función específica. En primer lugar, era el aspecto comercial. El segundo era el aspecto militar. Los romanos construyeron grandes caminos para que los soldados pudieran trasladarse muy rápidamente entre una ciudad y otra para mantener el dominio político militar. Entonces, el comercio romano era un detalle muy importante en el pensamiento y en la cultura romana. Para que nosotros podamos interpretar el Nuevo Testamento, tenemos que ver ese intercambio cultural y de mercancías. Por ejemplo, Corinto. Corinto era un puerto marítimo y había rutas marítimas de comercio. Por eso Corinto es una iglesia muy rica. Pablo se traslada en muchos de sus viajes por medio de barcos y va de puerto en puerto. Y esto era una de las ventajas de las rutas comerciales. Para la gloria de Dios, Dios es el Dios de la historia y Él ocupa todos los aspectos que Él mismo ha planteado para el desarrollo de los pueblos, para el extendimiento de su reino. El Imperio Romano está funcionando para que se extienda el evangelio de la salvación. La sociedad romana. Otro aspecto que nosotros debemos entender es que el romano buscaba estas tres cosas: gloria, poder y riqueza. A mí me gusta ver mucho las series que tienen que ver con Grecia y con Roma. Y si usted quiere conocer mucho de ese contexto, para conocer la Biblia y entender las cosas que pasaban, yo sí le invito a que usted vea series que narran ese tiempo. Porque como mucha de la historia universal está fundada en este tipo de pensamiento. El pensamiento occidental, el pensamiento que nosotros tenemos, nace del pensamiento griego. Para entender a nosotros, tenemos que entender cómo se desarrollaba la sociedad en Roma y en Grecia. La sociedad romana tenía 5 clases sociales: los patricios, los plebeyos, los esclavos, los clientes y los libertos. Los patricios eran las personas libres que eran cabezas de familias, y sus hijos varones generalmente eran las personas ricas, las que estaban luchando por tener una posición en el Senado, para ser cónsul o procónsul de alguna de las regiones. Precisamente en Roma se concentraba la crema innata de los patricios, las personas que estaban buscando el lugar en el cabildo. Esto es un detalle interesante. Nosotros hasta el día de hoy tenemos diputados y senadores. Bueno, el concepto de los senadores nace en la cultura romana. Y las personas que podrían acceder a ello, eran personas de la élite de los patricios.
Después de ello, en los escalafones sociales estaban los plebeyos, personas, ciudadanos libres, pero pobres, personas que no estaban sujetas a esclavitud, pero que siendo ciudadanos romanos, un ciudadano romano no podía ser esclavo, pero un ciudadano romano podía ser pobre. Este fragmento social se conoce como los plebeyos. Después de ellos vienen los esclavos, personas sin derechos políticos que son propiedad de algún amo. Nosotros vemos en la escritura, por ejemplo, los esclavos, y en la escritura nos presentan no como esclavos, sino como libres, como libertos, como personas que han alcanzado la libertad. Si usted ha visto las películas, por ejemplo, la de Gladiador, en la película de Gladiador encontramos que todos los gladiadores están luchando por conquistar su libertad. Ellos son esclavos, no son ciudadanos ni tienen derechos propios, pero por medio de su lucha, por medio de su esfuerzo, ellos pueden lograr su libertad y entonces dejar de ser esclavos y se llaman libertos. Otro escalafón social que no son esclavos, pero tampoco son libertos, son los clientes. Los clientes eran personas libres, pero sin derecho a voto, que dependían de un patricio que ejercía sobre ellos alguna tutela o cambio de servicios y lealtades. Es decir, no podían ser votados como ciudadano romano, pero tampoco eran esclavos, pero tampoco estaban en libertad. Tenían que estar sujetos a un patricio. Ellos también son conocidos como los siervos. En el pensamiento bíblico, nosotros encontramos estos escalafones de una manera muy notoria. Por ejemplo, en la escritura encontramos a los esclavos, pero hay esclavos de primera, segunda y tercera clase. Los esclavos que decidieron quedarse en la casa de su señor, que ya se convierten en siervos, pero que ya no están sujetos a todos los aspectos sin derechos, podríamos decir. Los esclavos de tercer grado son aquellas personas que no tenían una posibilidad de ganar recursos para su nación, para su casa, y entonces eran personas utilizadas para lo más vil. Una de las tareas, por ejemplo, de un esclavo de tercer clase era que tenían que lavar los pies de las personas que llegaban a la casa. Eso era el trabajo más bajo de un esclavo. Pero Jesús toma esa labor y lava los pies a sus discípulos. Esto chocaba inmediatamente en el pensamiento de las personas romanas. Chocaba inmediatamente en el pensamiento de las personas en este contexto político-cultural, donde Jesús, siendo un maestro, Jesús que le decían el rey, entonces chocaba porque él se colocaba como un esclavo, se colocaba como un siervo. Ese es un detalle interesante. Pablo inclusive dice, yo soy esclavo de Jesucristo, pero Pablo era un ciudadano romano. Un ciudadano romano no podía considerarse a sí mismo como un esclavo, pero esto era uno de los aspectos del choque cultural, político en el Nuevo Testamento. El ejército romano. Para Roma, ser parte del ejército era muy importante. Para un ciudadano romano, ser parte del ejército era fundamental si tenía aspiraciones de llegar a ser alguien grande. También la historia narra que aquellos victoriosos, las victorias en guerra, le daban gloria a los capitanes, a los generales, a aquellas personas que iban llegando a un nivel de autoridad. En Roma, si tú querías hacerte de autoridad, tenías que ser un gran general, un gran guerrero
o una persona con una influencia política, o senador o militar. Inclusive la gloria ellos la ganaban por medio de las victorias. Para el pensamiento romano, ser parte del ejército, y eso es uno de los detalles interesantes, tenían que estar adiestrados en muchos aspectos, pero ellos mismos compraban sus armaduras. No era algo dado por el imperio, sino que las personas se entregaban en sacrificio vivo para formar parte del ejército. Esto es un detalle interesante porque los romanos conquistaban las naciones y ellos hacían esta invitación a los pueblos. Recordemos que Pablo fue un soldado. Pablo estuvo dentro de este ejército y él fue una persona entrenada en aspectos militares, estratégicos, políticos. Hablaremos de él un poquito más adelante. En cuestión de la escritura, por ejemplo, hay un detalle que a mí me llama la atención cuando se le pregunta a los demonios que tiene el endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? Y responde, soy legión. ¿Qué era una legión? Una legión tenía 42 centurias. Son 4,200 soldados. Un centurión era una persona que comandaba a su escuadrón, a su centuria. También Pedro le predica al centurión. El centurión es una persona con un control de soldados. Entonces, toda la escritura del Nuevo Testamento tiene ese lenguaje militar. Para entender el contexto de Romanos, entonces tenemos que entender su religión, su cultura, su política, su ejército, su economía. Pablo, para finalizar esta etapa, ¿quién era Pablo? Pablo era Saulo de Tarso. Recordemos que se le cambia el nombre. Su nombre original era Saulo, un nombre hebreo. Pero él vivía en Tarso, en una de las provincias romanas. Él era un hombre que estaba dentro del Imperio Romano, pero su familia era de la tribu de Benjamín. Él era judío, pero era ciudadano romano. Como ciudadano romano, él podía moverse en todo el imperio sin ninguna preocupación. Por eso Pablo tiene una facilidad muy grande para viajar y hacer sus 4 viajes misioneros. Cuando él es llevado ante el cónsul, él dice, yo soy ciudadano romano. Entonces, cuando vieron que le habían azotado, tuvieron miedo, porque él tenía derechos al ser un ciudadano romano. Un ciudadano romano no podía ser tratado de esa manera. Son algunos detalles que nos ayudan a entender que Pablo tenía una posición política, cultural, que él conocía su posición política y sus derechos. Pablo era una persona que tenía un conocimiento amplio de el pensamiento judío. Recordemos que la escritura nos dice que Pablo se consolida o se dice a sí mismo que era fariseo de fariseos. En cuanto a su generación, uno de los mejores. Él estuvo estudiando a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros en cuestiones judías. Entonces, Pablo hablaba griego, pero también leía y debía entender el arameo. Pablo conocía la palabra del Antiguo Testamento por la influencia de los judíos, pero también conocía la filosofía y el pensamiento de Grecia. Pablo fue escogido por el Señor, por su gracia, capacitado para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo es un soldado romano, entrenado en estrategias militares
que conocía todo este contexto. Pablo fue un lector de la Septuaginta. Pablo, discípulo a los gentiles. Pablo fue un conocedor de todas las tradiciones de la política y la economía. Entonces, Pablo escribe sus 13 cartas porque él pudo recorrer todo el imperio de manera libre. Él no era un esclavo, pero se consideraba a sí mismo esclavo de Jesucristo. Este panorama que nosotros hemos tenido del pensamiento romano nos debe ayudar a tener una mentalidad un poco más amplia de por qué los romanos y por qué el Nuevo Testamento tiene todas estas características del lenguaje. La Biblia debe ser interpretada en el tiempo y el momento en la cual fue escrita. Para que nosotros podamos conocer y entender Romanos, debemos recordar estos aspectos: el aspecto político, social, cultural, económico, religioso y militar. Pablo comprendía todos estos aspectos, lo cual le hacía a él mucho más fácil la interacción con los gentiles. Él fue enviado a predicar el evangelio a personas que no conocían a Dios. Y él entonces predica al Dios no conocido. Él sabía que había muchos dioses que ellos adoraban y él sabía cuál era el tipo de adoración que ellos expresaban, pero él les presentó a Jesucristo. Pablo también dice: yo no les vengo a hablar con sabiduría de hombres, sino yo les vengo a predicar a Jesucristo. Me he prometido a mí mismo no saber nada. Él sabía filosofía, él tenía mucho conocimiento, pero la gente de Corinto, la gente de Éfeso, la gente de Tesalónica, eran personas que gustaban de conocer filosofía. Pero él dijo: los hombres quieren esto, ellos necesitan a Cristo. Pablo fue un hombre en su contexto. Para interpretar las cartas de Pablo, debemos entender el contexto cultural en el que él se desarrolló. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos tener ya nuestro estudio. Creo que algunas cosas ya comenzaron a clarificarnos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya leímos nosotros cuando menos 5 veces la epístola. Ya nos estamos familiarizando con los eventos, con los capítulos, con el lenguaje y con todo el sentimiento que las escrituras nos están tratando de presentar en cada una de las narraciones. Entonces, cuando hemos escuchado la parte del trasfondo o contexto histórico, es precisamente eso, para que nosotros podamos entender con toda claridad lo que las Sagradas Escrituras están enseñando. Uno de los problemas de muchos predicadores es que no predican entendiendo el trasfondo o contexto histórico, sino que lo hacen de su propia intención y de su propia comprensión, pero el mensaje no queda totalmente clarificado y se toman algunas aplicaciones incorrectas. Damos gracias a Dios a nuestro hermano Ismael porque nos pudo compartir precisamente esta enseñanza en esta hora. Bueno, hermanos, ha llegado el tiempo de las preguntas, de los comentarios, y nos gustaría escuchar las inquietudes que ustedes ya tienen por ahí. Sí. Para concluir esta clase, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 22. Leo desde un versículo anterior. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otro tiempo vivíamos conforme a las ideas de nuestra carne, viviendo conforme a la filosofía que aprendimos. Pero ahora que somos hijos de Dios, nuestro pensamiento debe de ser renovado. Romanos 12:1 dice que tenemos que ser transformados, no conformarnos a las ideas de este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El cristiano debe renovar su entendimiento conforme a la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos guía a tener un pensamiento reformado por Él. Fuimos llamados a santificación y tenemos como resultado la vida eterna. Gloria a Dios por su obra, porque su gracia nos ha hecho libres del pecado y de la condenación. Oremos. Padre Celestial, te damos gloria porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos ha hecho libres. Tu gracia, tu obra en la cruz, nos libró del pecado. La sentencia que era sobre nosotros, tú, Señor, la pagaste. Y en tu gracia, en tu misericordia y por tu voluntad, quisiste sacrificarte, ofrecerte a ti mismo para cumplir la justicia. Señor, gracias porque tú nos has justificado, porque nos has hecho libres, porque nos estás guiando a la santificación, porque nos estás moldeando y nos has prometido vida eterna. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo eso sobre nosotros. Te damos la gloria por este tiempo de estudio. Te rogamos que nos permitas aprender más de ti y estar dispuestos siempre a prepararnos en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús te damos la gloria. Amén. Un abrazo.